A muchas otras personas. Compártelo con nosotros en ADN Te Escucha, junto a Andrés Huerta y nuestro panel de expertos. Primeros días de abril, momento en que tradicionalmente se desarrolla la operación renta, y quienes pueden realizarla durante estos días van a tener la posibilidad de recibir su esperada devolución de impuestos el 20 de abril. Y además, si optó por transferencia electrónica, mucho mejor. Este periodo tradicional que tiene positivas proyecciones por parte de las autoridades del Servicio de Impuestos Internos y que busca, por cierto, acercar este trámite tan tradicional a quienes lo hacen tanto como personas como también como empresas. Vamos a dialogar y conocer preguntas, dudas y consultas junto a Sebastián Muñoz, abogado y socio de defensadeudores.cl. Sebastián, bienvenido. Hola Andrés, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y Natalia Núñez, Senior Manager de Tax and Legal de PwC Chile, que hace años conocíamos como PricewaterhouseCoopers. Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bien, gracias por estar con nosotros a ambos. Nuestra audiencia ya está muy atenta para las dudas y consultas que puedan ir surgiendo. Sebastián, ¿a qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer la operación renta, especialmente las pymes que nos escuchan, que son tantas? Bueno, primeramente informar de que quienes deben declarar renta, por ejemplo, aquellas personas que tengan ingresos anuales o superiores a los 9.907.000 pesos, aquellos que tuvieron más de un empleador o pagador, es decir, por ejemplo, aquellos que tengan 2 empleadores o a 2 personas o 2 sociedades a las que le emitan boletas de honorario, a los que trabajaron también con boletas de honorario y aún se mantiene esta posibilidad, esta modalidad de poder optar por la cobertura total o parcial respecto a las cotizaciones previsionales, y también aquellas personas que hicieron el tercer retiro de fondos previsionales del 10% de AFP, que también tributan a esta operación renta en la medida en que sus ingresos tributables sean mayores a las 30 unidades tributarias anuales, es decir, que superen los 22 millones de pesos. Y en esa circunstancia, entonces, existe también otro ítem de personas que también van a tener que hacer su declaración renta, aquellos que, por ejemplo, durante la pandemia y el COVID solicitaron el préstamo solidario entre los años 2020 y 2021, o también los que prepagaron este préstamo solidario y hoy entonces tienen alguna retención que puedan obtener en esta operación renta. Así que va a ser importante que nos puedan escuchar también aquellas personas que, por ejemplo, estén bajo del tope que tributa o que paga impuestos que señalamos, pero que, por ejemplo, tienen algún dividendo hipotecario que pueden deducir la rebaja de los intereses, o aquellos padres que, por ejemplo, también tengan gastos en educación que también pueden deducir en esta operación renta. Hay un tema, Natalia, que muchos auditores se están preguntando y que es parte además de la norma, del protocolo, hace ya un tiempo. ¿Cómo está funcionando la operación renta para los independientes? ¿Cuál es el régimen que está operando en este caso? Bueno, las personas independientes están sujetas a su impuesto global complementario, que es el impuesto que pagamos todas las personas en Chile que tengan residencia en Chile. Y este impuesto está en función de los ingresos y, muy importantemente, en nuestro sistema hay que tener en cuenta el monto de las retenciones que diversos agentes te van haciendo al momento de generar ingresos. Como decía, los impuestos de las personas en Chile son progresivos en función de la cantidad de ingresos, y todos los ingresos suman, en definitiva, ya sea las boletas, ya sean los sueldos, ya sea mayor valor en la venta de ciertos bienes. Todo suma, y a mayor monto nos da esta suma, mayores son los impuestos. Por ejemplo, como decía Sebastián, hasta aproximadamente 9 millones anuales no se paga impuesto. Por lo tanto, todo lo que se retenga en una boleta de honorarios me lo devuelven, ¿cierto? Pero puede ser que esta retención, por ejemplo, el año pasado fue con tasa del 12,25. Y si mis ingresos anuales están entre 10 y 22 millones, la tasa de impuesto de este impuesto global complementario es un 4%, por lo tanto me retuvieron más de lo que yo al final del año debería pagar. Entonces ahí resulta en una devolución. Llega a cierto nivel de ingresos, obviamente, de la gente que tiene mayores ingresos, que puede que las retenciones se igualan o quedan menores al impuesto anual, ¿cierto? Y ahí son esas personas las que les toca pagar efectivamente en abril. Y también está el caso de algunos ingresos que
Bueno, la mayoría tienen la mayoría de los ingresos tienen retenciones, como por ejemplo las boletas de honorarios, los sueldos. Pero hay otros ingresos que no tienen retenciones, como por ejemplo si se recibieron ingresos desde el exterior, ¿cierto? Y ahí hay todo un tema que el Servicio de Impuestos Internos abrió en este año. También está el tema de los mayores valores, cuando yo tengo, por ejemplo, el mayor valor de una casa y ya superé los límites legales para que sea ingreso no renta. Eso también se tiene que incorporar a la declaración manualmente, en definitiva, por el mismo contribuyente. Entonces, sea independiente o no, todas las personas, en definitiva, yo diría al revés. La mayoría de las personas tienen que presentar su declaración de impuestos y quedan eximidas de esta obligación aquellos que solamente tienen un empleador que ya cumplió todas sus obligaciones tributarias. ¿Se venderá todavía el formulario 22 en los kioscos de Santiago y de regiones? Porque eso era lo tradicional que se veía por estos meses, por estas semanas del año. Sí, yo creo que ya poco se hace en papel, sí. Quizás en algunas regiones más alejadas, que tengan algunos problemas de acceso a tecnología, puede ser, pero la verdad es que el Servicio de Impuestos Internos ha hecho un gran esfuerzo en darle conectividad a todos los contribuyentes desde sus oficinas, si es que no los tienen por sus propios medios, y la verdad es que el sistema funciona bastante bien en el sentido de que la propuesta para las personas naturales ya tiene mucha información, entonces en general no debería ser necesario que preparemos un formulario en papel, bastaría con llenar los campos respectivos en nuestra declaración de impuestos electrónica. A esta hora en ADN Te Escucha hablamos de la operación renta y hay 3 aspectos, Sebastián, Natalia, que los hacen más sabroso este trámite de este año. Por ejemplo, el caso de los ganadores de apuestas online que deben declarar las ganancias como ingreso o caerán en incumplimiento. ¿Qué es lo que pasa ahí, Sebastián? ¿Cuál es el estado del arte? Bueno, no solamente el caso que tú señalas, por eso también ha sido noticia lo que ha aparecido en los medios de comunicación, que influencers, personas que se dedican al mundo de Instagram, embajadores, influenciadores, etcétera, también van a tener que declarar los ingresos que han recibido a efectos de pagar los impuestos correspondientes. Y en esa línea también va un poco con aquellas personas que estaban recibiendo ganancias por los bitcoins, todas estas plataformas que generan ingresos, ya sean nacionales o de fuente extranjera, y que están acá en Chile, deben informarse al Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, acá nos llega en Twitter una pregunta, porque acá hubo también una modificación el año pasado, Natalia estaba más al caballo de todos estos temas tributarios, es respecto a las acciones bursátiles. Ahí también hay un tema, y por ejemplo consultan, ¿por qué los agentes retenedores no informan a tiempo los certificados tributarios de los repartos de dividendos? Retrasan la declaración de renta y aumentan los plazos de una posible devolución de impuestos. Así es. Una de las principales observaciones que se generan en las declaraciones de renta y por lo tanto demoran las eventuales devoluciones de los contribuyentes es que la información de los terceros, ya sea retenedores o meramente informantes, tiene errores o tiene dificultades o no cuadra, y esto es porque son informaciones de tipo masivo, o sea, las ventas de acciones en bolsa, por ejemplo, son muchísimas acciones y de repente hay un error ahí en el sistema, en el software, que generó una observación, y esa observación nos llega a nosotros como beneficiarios finales, personas naturales. Es muy común porque la cantidad de información que se procesa es mucha. En general, las operaciones en Chile están bastante cubiertas. La venta de acciones, por ejemplo, la informan ya sea el corredor de bolsa, el banco, el intermediador financiero que esté involucrado en la operación. Por lo tanto, esa información la va a tener el Servicio de Impuestos Internos. Pero hay un grupo de operaciones que estaba mencionando Sebastián, que son operaciones, por ejemplo, que vienen del exterior o que no tienen obligaciones de información. Entonces ahí es donde el Servicio de Impuestos Internos indicó, obviamente, de acuerdo a la ley, de que el propio contribuyente es el que tiene que declarar. Pero en general, y a nosotros nos toca mucho en el trabajo, que justamente en esta época, marzo, abril, estamos procesando muchas declaraciones juradas y certificados de los emisores para que la información de los contribuyentes esté completa, pero es una cantidad muy importante de información. Muy bien, y lo que decía recién en el caso de las operaciones de influencers, va a haber más de 140 influencers que están con luz amarilla respecto a su cumplimiento tributario. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Porque
algunos tienen contratos por publicidad, otros por canje. Se habló de montos millonarios estimativos, ¿no?, de las personas que tienen esta actividad. ¿Qué pasa ahí, Natalia? ¿Ustedes lo han visto en la empresa? Efectivamente. Lo que pasa es que la ley establece en términos genéricos que todos los contribuyentes tienen que tributar o declarar todos sus ingresos. La verdad es que estamos acostumbrados un poco a que el Servicio de Impuestos Internos y las empresas chilenas nos hagan la pega, porque ellos informan y tienen toda esta Big Data ya está en manos del Servicio de Impuestos Internos, y por eso tenemos una propuesta tan completa de declaración de impuestos. Pero esto no abarca, por ejemplo, a los extranjeros, no abarca el tema de los casinos online, las criptomonedas, porque son contribuyentes extranjeros que no tienen por qué informar operaciones de sus clientes chilenos. También pasa de que en el caso de los influencers, los tiktokers, los youtubers, ellos reciben muchas prestaciones que a lo mejor no son en dinero, pero sí son avaluables y que en estricto rigor constituyen una remuneración. Entonces también deberían emitir su respectiva boleta de honorarios o su factura que corresponda y declarar esos ingresos. Pero de nuevo, la obligación es siempre del contribuyente. Entonces, si no lo han hecho, el servicio tiene que tomar un rol activo ahí en fiscalizar ex post. Y lo otro que también forma parte de la operación renta a partir de este año es la retención por vez primera de la devolución de impuestos a deudores de pensiones de alimentos, Sebastián. Sí, efectivamente este año, y eso es un gran paso porque casi que el 90% de las pensiones de alimentos son adeudadas por hombres, que están adeudándole pensión de alimentos a sus hijos primeramente, pero también a una mujer, en el sentido de que es una doble carga, porque la mujer no solo tiene que mantener el hogar en común, sino que además tiene esta dificultad. Y en ese sentido ha sido un avance que el sistema, que el Estado se interconecte con los demás órganos recaudadores, TGR, Servicio de Impuestos Internos, trámites que antes tenía que hacer la mujer en su mayoría, como te señalo, el 90% de las pensiones son adeudadas por hombres, tenía que estar solicitando al tribunal que se oficiara al Servicio de Impuestos Internos o a la Tesorería General de la República para que se retuviera esa devolución de impuestos. Hoy esto va a estar online, este oficio o esta diligencia que se realizaba antiguamente se va a realizar cada vez menos hasta que ya estemos totalmente interconectados, y en ese sentido es un gran avance por parte del Estado y de su aparato gubernamental en que se puedan interconectar diversos servicios que requieren dar cumplimiento al pago de las pensiones de alimento, que además se estiman por cifras que entrega el Poder Judicial, cerca de un 79% de las pensiones de alimentos que se decretan se encuentran impagas. Es un número muy grande, un número que acompleja a una sociedad y que dificulta además el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo, al desempeño y al desarrollo de sus carreras. Me preguntan, Natalia, sigo con el tema respecto a los dividendos de las acciones. Sí. Este año van a empezar a pagar ya la tasa única del 10%, la enajenación de las acciones. Sí. En ese sentido, por ejemplo, cuando no se entrega la información por parte del agente retenedor o de la empresa bursátil, ¿qué hace el contribuyente? ¿Reclama directamente a la corredora de bolsa? ¿A quién? Hay que distinguir que justo este año tenemos una situación híbrida, en el sentido de que este impuesto del 10% entró en vigencia en septiembre. Por lo tanto, las ventas de acciones que yo realicé hasta agosto están exentas de impuestos, como lo era antes, y a partir de septiembre entró en vigencia este nuevo impuesto que corresponde a un 10% del mayor valor. Ahora, ¿qué pasa? Que el mayor valor se define como la diferencia entre el precio y lo que a mí me costaron las acciones, o sea, realmente la ganancia sobre ese mayor valor. Y eso a veces no lo tiene, la información no la tiene ni el banco ni el corredor de bolsa, entonces lo que hace es retener un 1% sobre el precio total. ¿Ya? Y ese 1% tiene que constar en tu declaración de impuestos actualmente para que se pueda hacer el recálculo y en definitiva pagar el impuesto que realmente corresponde a esa operación. Si el informante, en este caso el retenedor, no tiene observada su declaración jurada o no la ha presentado, que ya es un caso más raro, sí, efectivamente lo primero que corresponde es comunicarse con este agente retenedor y
en última línea es responsabilidad del contribuyente declarar y pagar ese impuesto, porque si no, las multas y los recargos y las sanciones le aplican al contribuyente. El intermediario podrá tener sus sanciones por la no presentación de la información, pero en definitiva la obligación del pago del impuesto es de cada contribuyente, así que hay un llamado a cada persona a revisar que efectivamente estén todas sus informaciones, todas sus operaciones relevantes durante el año. Un interesante tema de conversación junto a Sebastián Muñoz y Natalia Núñez en el panel del día de hoy del ADN Te Escucha. Luego de esta pausa vamos a conocer junto a ustedes, Sebastián y Natalia, las dudas y consultas que ha hecho llegar nuestro público al WhatsApp del programa. Información importante a esta hora, cuando faltan 28 minutos para las 5 de la tarde. Para quienes se desplazan por Colina, región metropolitana, no hay acceso por la ruta Los Libertadores hacia el norte a la altura del kilómetro 18 por un accidente de tránsito que atiende a esta hora bomberos en el lugar. Y ahora el mensaje del auspiciador del programa: vas a sacar otro crédito para pasar el mes, mejor sal de las deudas con defensadeudores.cl, abogados especialistas en sobreendeudamiento con más de 20 años de experiencia y que han beneficiado a más de 500.000 personas. Olvídate de las deudas y vive más tranquilo con defensadeudores.cl. Andrés Huerta y el panel experto de ADN Te Escucha ya vuelven con nuevas respuestas para tu caso. Escuchar y orientar está en nuestro ADN. Continuamos con Andrés Huerta en ADN Te Escucha. Les hemos dado el tiempo para conocer las dudas, las consultas, los requerimientos de nuestra audiencia en el tema que nos ocupa en esta jornada. La Operación Renta 2023, todo lo que se debe saber. Lo estamos dialogando junto a Sebastián Muñoz y Natalia Núñez. Los invito, Sebastián, Natalia, a escuchar la primera consulta de nuestra audiencia. Hola, buenas. Sabe, llevo boleteando hace más de un año y ahora que debo hacer esto de la declaración de renta, me sale lo de la cobertura parcial o completa. Ahí estoy entrampado, por así decirlo. ¿Qué tengo que colocar o hacer? Natalia, ¿a qué nos suena eso? Sí, bueno, ustedes habrán oído que antes las boletas de honorarios tenían una retención de un 10% y con una de las últimas reformas tributarias, esta retención ha ido aumentando progresivamente. El año pasado, 2022, digamos, fue 12,25%, este año 2023 es 13%. ¿Y por qué? Porque va a subir hasta un 17% en el año 2028. ¿Y cuál es la idea? No es que este porcentaje se vaya completo al pago de impuestos, sino que este 7% adicional, la idea es que cubra las cotizaciones previsionales de los independientes, principalmente que no estaban acudiendo a un sistema de seguridad social, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces tu declaración de renta, teóricamente lo que va a pasar es que de este actualmente 12,25%, la declaración te va a proponer imputarlo completamente al pago de tus cotizaciones previsionales, y que sería lo recomendable en el caso de un independiente que no paga cotizaciones previsionales de ningún tipo, ISAPRE, FP, seguro de cesantía, seguro de invalidez y sobrevivencia, etcétera. O tú lo puedes imputar parcialmente, y eso es recomendable también en el caso de que este independiente, además de sus boletas, por ejemplo, tenga su sueldo y ya le están reteniendo una parte para el pago de sus cotizaciones previsionales. Entonces ahí la ley nos da la opción de ver que no quedemos con excesos en estas instituciones previsionales. Entonces yo puedo optar 100% por imputarlo a la institución previsional o cubrirlo parcialmente porque yo ya tengo algún sistema que estoy utilizando. ¿Y esa plata después se devuelve de alguna manera? Nos están preguntando también por acá. Claro, la idea es que no te queden excesos, porque claro, si te quedan excesos, bueno, Sebastián sabe mejor que yo, lo van a devolver, pero el año siguiente, digamos, cuando la ISAPRE o la AFP reprocese todo estos montos. El caso, por ejemplo, de la ISAPRE es cuando, como bien explicaba Natalia, cuando el trabajador es dependiente y a la vez independiente, es decir, tiene sueldo por su empleador y además boletea.
muchas veces se genera este exceso y la ISAPRE después hace el recálculo y mes a mes va devolviendo ese dinero o los excedentes del ISAPRE o a final de año. Por eso que es importante que las personas vean. Yo creo que eso se enfocó en el gobierno de Bachelet 2 para aquellos independientes que no estaban cotizando en la seguridad social, es decir, que al momento en que se jubilaban, que tenían 60 años, no habían aportado fondos a su ahorro previsional. Y es por eso que, como bien explicaba Natalia, aquellos que sean independientes, lo recomendable es que puedan optar por la cobertura total, y aquellas personas que tengan un trabajo ya como dependiente y otro ingreso como independiente a través de boletas de honorario puedan optar a la cobertura parcial, porque en ese caso es probable entonces que puedan acceder a una devolución de impuestos. Bien, tenemos otra consulta, la tenemos por escrito entre nuestros auditores. A Marcela me sale, dice que debo pagar 220.000 pesos. ¿Por qué razón se debe pagar? ¿Eso dice relación con los ingresos en el año, si son muchos, Sebastián? Bueno, habría que ver en ese caso que comenta la auditora en qué tramo se encuentra del global complementario y qué beneficios puede utilizar para deducir impuestos. Al comienzo del programa hablábamos acerca de la posibilidad de aquellas personas que puedan, por ejemplo, deducir los intereses por créditos hipotecarios, y comentábamos con Natalia de que esto se encuentra hasta 8 unidades tributarias anuales, que son cerca de los 5.700.000 pesos. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene un crédito hipotecario, va a poder entonces deducir los intereses de la base imponible. Así también, por ejemplo, aquellas padres o madres que tengan hijos en la educación escolar también van a poder deducir los gastos de educación, y ahí sí el monto es un poco más reducido, y además que se debe complementar renta con el marido, pero también aquellas personas, por ejemplo, que tengan una APB acogido al régimen B, también van a poder deducir impuestos por este ahorro previsional voluntario que estén realizando. Así que existen algunos mecanismos, algunas situaciones que tienen estas franquicias tributarias, por así decirlo, que van a permitir deducir de la base imponible. Habría que revisar el caso de la auditora para ver en qué encuadre se encuentra en este global complementario. Natalia. Sí, ahí, bueno, se pueden dar muchos casos, como dice Sebastián. Efectivamente, lo más natural es pensar de que el caso concreto es que la auditora está en un tramo de impuestos superior al de las retenciones que le hicieron. O sea, si le retuvieron 12,25 y ella está en un tramo de 23%, efectivamente va a haber un delta ahí que cubrir en el pago de impuestos. También puede suceder, hay algunas personas que, por ejemplo, ante alguna urgencia, retiraron el APB que en algún momento tuvo un beneficio tributario, y eso tiene un castigo, tiene un impuesto multa, porque trata de desincentivar sacar estos fondos del APB. Entonces ahí también se genera normalmente un pago de impuestos. Entonces hay varias situaciones que pueden llevar al pago de impuestos, habría que revisar un poco caso a caso. Bien, tenemos más dudas de nuestro público que han hecho llegar al más 569 40 44 34 67. Hola, buenas. Te cuento, estoy haciendo la devolución de impuestos y me sale un cálculo de beneficio educacional. Debe ser por mi hija, por el colegio, pero ¿en qué consiste? Dice que hay un tope en el ingreso de ambos padres. ¿Me puede explicar más sobre este beneficio educacional? Gracias. Natalia. Sí. Mira, se estableció hace unos años ya este crédito por los gastos de educación de los hijos, pero tiene hartos requisitos. Primero, el tope de este crédito, o sea, crédito significa que yo lo puedo imputar directamente al pago de impuestos. Por ejemplo, si yo tengo que pagar 1 millón de impuestos, pero resulta de que yo pagué el colegio de mis hijos, ¿cierto? La ley me da la posibilidad de rebajar de ese 1 millón de pesos 4,4 UFs por hijo. Esos son como 152.000 pesos. Pero siempre que la suma de los ingresos anuales de los padres no sea superior a 792 UF, que son aproximadamente 28 millones de pesos. Entonces, si los padres en conjunto ganan más que eso, lamentablemente quedan fuera de este beneficio, a pesar de haber pagado el colegio de los hijos y que conceptualmente tuvieran este crédito. Entonces, si uno se mete a la declaración de impuestos, va a ver en la información de los terceros, en general va a estar identificado tu hijo y además el padre, porque el sistema inmediatamente identifica la suma de los ingresos de ambos padres para ver si te da este beneficio, y se reparte 50% al padre y 50% a la madre, salvo que se ceda este beneficio. Muy bien, próxima pregunta. Hola, buenas tardes. Tengo una consulta.
Tengo unos ahorros en un depósito a plazo y me dijeron que esto también se refleja en la operación renta. De hecho, yo lo vi ahora en mi formulario y salía como negativo, positivo. ¿Eso se refleja solo cuando uno retiró el depósito a plazo durante el año o se refleja si uno los tiene ahí renovándose todo el tiempo? Y además, ¿hay que pagar impuestos por estos depósitos a plazo? Muchas gracias. Interesante pregunta. Sí, bueno, depende del plazo del depósito a plazo, justamente porque si el plazo va terminando dentro del año, se considera que ese interés ya se ganó y yo puedo retirarlo o puedo volver a meterlo en un segundo depósito a plazo, ¿cierto? Entonces, por más que yo tengo ese interés dentro del banco y no lo he sacado, la verdad es que yo lo percibí. Por lo tanto, si yo tenía un depósito a plazo de 100.000 y al final del periodo me dan 105.000, esos 5.000 van a quedar informados como intereses percibidos por el contribuyente. Y va a estar en tu declaración de impuestos sumando al total de los ingresos de cada uno. Entonces, en la medida que sean operaciones locales, la verdad que todo eso está informado por los bancos y el Servicio de Impuestos Internos va a tener esa información. Un tema muy, muy interesante y actual en esta edición del ADN Te Escucha. Las gracias para Sebastián Muñoz, abogado y socio de defensadeudores.cl, y Natalia Núñez, Senior Manager de Tax and Legal de PwC Chile. Para ambos, las gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrés. Gracias a ti, Natalia, por haber venido. Muy Gracias interesante. por la invitación. Estén muy bien. Y en nuestra próxima audición, otro tema de alto interés. Para ustedes, el mensaje del auspiciador del programa: inflación, matrícula, patente, seguro, útiles, uniformes y vacaciones. Si solo escuchaste deudas que no podrás pagar, entra ahora a defensadeudores.cl y elimina tus preocupaciones con abogados especialistas en sobreendeudamiento y con más de 20 años de experiencia. Olvídate de las deudas con defensadeudores.cl. Luego llega Andrea Obaid con tu nuevo ADN, las noticias, como siempre, en ADN. Nos vamos junto a los tres.